Realidad Global. Con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. 3:44. Y tras el atentado del pasado miércoles, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, se encuentra estable y con buen pronóstico de salud, a pesar de los balazos recibidos en el abdomen y en algunas de sus extremidades. Pues, ¿cuál es el panorama actual en Eslovaquia? ¿Cuáles son quizás las hipótesis que hay con respecto a este atentado al presidente Fico? Pues para hablar de esto vamos a recibir a Hilari Ruiz. Él es periodista catalán, reside en Eslovaquia y es redactor en español de Radio Eslovaquia Internacional. Hilari, te saludamos. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Buenas noches desde Europa Central. A ver, esta noticia quizás hizo que muchos pusieran el foco y descubrieran hasta incluso el nombre del presidente de Eslovaquia. ¿Qué se puede decir de la figura del presidente Fico, Robert Fico, al ser víctima de este ataque? ¿Quién es Robert Fico? Bueno, de hecho, la verdad es que sí, mucha gente descubrió no solo el nombre del primer ministro Robert Fico, sino el nombre de Eslovaquia, porque es un país en el que generalmente no pasan demasiadas cosas. ¿Y quién es Robert Fico? Pues es un político socialdemócrata cuya su carrera política empezó en el Partido Comunista, fue evolucionando hacia diversos partidos de la socialdemocracia, ha sido presidente en 3 gobiernos del país, con algunos periodos entre sí en que la oposición ha tomado el poder, y se le considera un político muy astuto, en cierta manera, por decirlo de alguna manera, y muy de acorde, que tiene que es muy seguido por su pueblo. De hecho, siempre que ha vencido, a pesar de tener su partido algunas restricciones, ha conseguido salir adelante y vencer. Ahora, Checoslovaquia se dividió en Eslovaquia y en la República Checa. Esta región, Eslovaquia, que es de la que estamos hablando, en relación con el tamaño que tenía Checoslovaquia, ¿es la parte más pequeña? ¿Es la parte más industrializada? ¿Cómo son las características? Bueno, ciertamente es la parte más pequeña. De hecho, la división en muchos temas se realizó en la proporción 2-1, porque eran 10 millones en la República Checa, han quedado 10 millones en la República Checa, 5,5 millones en Eslovaquia. La economía y todo en muchos sentidos estaba en esa proporción. También es cierto que el país como tal es menos industrial que la República Checa, es un pueblo más agrícola, es un pueblo en el que de hecho había también muchas fábricas armamentísticas. La antigua dirección del Partido Comunista tenía en Eslovaquia muchas fábricas de armamentos que luego, con la caída del socialismo, se desmantelaron y el país quedó sumido en una importante crisis económica, de la que además con la independencia parecía que no se superaría o que no lograría superarla, pero realmente ha sido todo lo contrario, porque nosotros de hecho en Eslovaquia estamos en la zona euro, cosa que los checos no consiguieron, y hay otra serie de indicativos económicos que hacen pensar que el país va bien en ese sentido y ha dejado de ser lo que en un principio algunos parecían o decían que podría llegar a ser una segunda Albania en Europa, por ejemplo. Ya. ¿Qué se sabe hasta ahora del atacante? Porque se hablaba de un lobo solitario. ¿Qué hay detrás de esta agresión personal en contra del presidente, el primer ministro? Bien, demasiada cosa se está investigando. Cierto es que el ministro del Interior, en su primera declaración, una vez detenido a la persona esta, que es un hombre de 71 años, con una evolución ideológica un tanto rara, porque es poeta, pero al mismo tiempo era guarda jurado, lo que le permitía tener el arma en posesión legal. Él mismo fue víctima de un ataque cuando era guardia jurado en un centro comercial y en el año 2016 intentó fundar un partido político que se llamaba Movimiento contra la Violencia, que no consiguió finalmente fundar. Exactamente esa cara que ponéis, que veo que ponéis vosotros por ahí, es la que pone mucha gente por aquí. Sin embargo, evolucionó, no se sabe, no se conoce bien por qué evolucionó de esa manera ideológicamente. Y bien, lo que decía, hasta el momento
dice el ministro del Interior, su primera declaración era que era un lobo solitario, que actuó solo, que realizó una evolución ideológica en el último mes, después de las elecciones presidenciales, pero cierto es que desde ayer la cierta información es el propio ministro del Interior ha declarado que no descartan otras conexiones, que no descartan, que están estudiando también las relaciones que pudo tener en los últimos meses, días, semanas, estudiando sus comunicaciones. Parece ser que eliminó mucha de la comunicación que había tenido en Facebook o en otras redes sociales. Entonces, bueno, en principio oficialmente es un lobo solitario, pero se está estudiando qué más por ahí. A ver, Hilary, ¿guardará alguna relación con las propias posiciones del primer ministro Fico, que era un crítico de la Unión Europea, un crítico del liberalismo, un crítico de los movimientos LGBTQ+? Y bueno, ¿habrá alguna relación entre sus posturas y el atentado? Bueno, eso es la pregunta del millón. Seguramente, en principio, y por lo que han dicho hasta ahora, no existe ninguna relación, pero evidentemente la figura política de Robert Fico es la que es en el marco tanto de la Unión Europea como de Eslovaquia mismo, como con el conflicto con Ucrania. Él se posicionó, él ganó las elecciones últimas recientes con dos eslóganes muy claros. Uno era: no enviaremos más armas a Ucrania, porque la paz se tiene que hacer precisamente retirando armas y no enviando más armas. Y la otra era que pretendía hacer de la política exterior eslovaca que fuese ciertamente más soberana, es decir, en el marco de la Unión Europea y de la OTAN, a los que en ningún momento ha puesto en duda ni ha criticado, pero que fuese la política exterior eslovaca realmente soberana. Sobre el tema de Ucrania, él no ha abandonado la labor humanitaria, la ayuda humanitaria se sigue enviando. De hecho, hay muchos ucranianos viviendo en Eslovaquia, ayudados por el gobierno, pero sí que anunció que el gobierno no enviaría más armas a Ucrania. También es cierto que empresas privadas, seguramente a través de otros países, empresas que viven en Eslovaquia, que están en Eslovaquia, pues siguen enviando armas. Pero el gobierno como tal venció en las elecciones anunciando que finalizaría con la ayuda militar a Ucrania. Ahora, Hilary, se hablaba mucho de las fallas quizás en el protocolo de seguridad y la escolta del primer ministro al momento de ser víctima. ¿Ha habido consecuencias o todo eso quedó en especulaciones de voceros y redes sociales? Por ahora ha quedado en especulaciones de voceros, como decís. Al principio sí, de hecho el partido del antiguo primer ministro, del jefe de gobierno que tuvimos durante la pandemia, ha pedido oficialmente, ha solicitado la dimisión del ministro del Interior por los errores habidos en la salvaguarda de su jefe, a pesar de que el mismo Fico había anunciado delante de la polarización de la sociedad que podrían llegar a pasar cosas de este tipo. Entonces, el ministro del Interior de momento no ha dimitido, no parece ser que vaya a dimitir, y si bien en un primer momento en la prensa aparecieron pues críticas, dudas sobre la actuación de la Guardia de Seguridad, de hecho, las imágenes son muy claras y el presidente Fico, el primer ministro Fico se acerca a la valla donde va a saludar a la gente y los guardias están un poco retirados o un poco desatentos, ¿no? Hubo muchas críticas, pero en estos momentos, 5 días después, como ya pasa del atentado, se han acallado bastante esas críticas y el ministro del Interior no va a ir. Bueno, hay que recordar también el lenguaje del primer ministro, ¿no? Por ejemplo, sus adversarios son todos traidores y así los llama. Y por ejemplo, a los periodistas críticos los llama hienas, idiotas o prostitutas antieslovacas. De modo que hay un lenguaje bastante fuerte que proviene del primer ministro, ¿no? Entonces, aquel viejo refrán español, ¿no? Y venezolano también, el que siembra, ¿cómo es? El que siembra vientos recoge tempestades, ¿no? Sí. El que siembra viento recoge tempestades, exactamente. Sí. Bien, yo sí que es cierto que ha habido declaraciones de este tipo y ha habido acusaciones y han utilizado palabras. En general, toda la política eslovaca es de un vocabulario muy fuerte. Incluso en alguna ocasión, políticos, sin ir más lejos, el antiguo primer ministro de que hablaba,
y el actual ministro de Defensa han llegado a las manos en la calle. Caramba. Ok. Sí. Por eso la sociedad eslovaca en estos momentos está bastante en shock y está bastante polarizada, porque los políticos no consiguen ni de forma verbal ni de otra forma tranquilizar la situación ni paralizar todos estos conatos de violencia, aunque sea solo verbal. De hecho, durante estos últimos días, no sé si sabéis, os ha llegado la noticia de que la policía ordenó a los periódicos cerrar los comentarios de las noticias porque la gente se insultaba y se decía de todo, insultaba al primer ministro, la amenazaba. Ha habido hoy mismo ha entrado en prisión una persona que el sábado, delante de la puerta del hospital de donde está el primer ministro, lanzó diversas palabras malsonantes, deseándole la muerte, y lo han condenado hoy mismo en juicio rápido a 3 meses de prisión. La policía ha detenido a gente que en las redes sociales se ha manifestado aprobando el acto o aprobando actos de matando a otros políticos. La situación está realmente muy polarizada. En estos momentos la televisión, más que los políticos, la ocupan sociólogos, psicólogos, politólogos. Claro. Bueno, y la presidenta, sí, y la presidenta Kaputova dijo, la retórica de odio que estamos viviendo conduce a actos de odio, ¿no? Exactamente. La presidenta Chaputova, presidenta saliente, porque ahora el 15 de junio toma posesión el nuevo presidente, ha intentado hacer que la cuestión baje un poco de tono. De hecho, los dos presidentes, el saliente y el entrante, han convocado o habían convocado una reunión para mañana en la que una mesa redonda de todos los partidos políticos en la que se pusiesen de alguna manera de acuerdo para llegar a una manera de tranquilizarse en todos y lanzar un llamamiento a la sociedad para que se tranquilice. Y lamentablemente los partidos no se han logrado poner de acuerdo y no se va a celebrar la reunión. Bueno, Hilary, casi que Eslovaquia parece un laboratorio para analizar cómo el lenguaje puede crispar a una sociedad completamente y cómo cuando se recurre en el debate político al insulto, pues todo se crispa, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. En estos momentos Eslovaquia tengo la sensación de que es un pequeño laboratorio de muchas cosas. Sí. Por casualidad a lo mejor o a lo mejor no. Pero cierto es de que este pequeño país de Europa Central, del corazón de Europa, está llamado tengo la sensación, a marcar la política europea en muchos ámbitos, porque lo que decís vosotros del tema de las palabras malsonantes y los insultos, por una parte, por otra parte las cuestiones de seguridad de los ministros. Recordemos que dentro de pocos días se celebrarán unas elecciones al Parlamento Europeo en las que muchos políticos de muchos países, ha habido algunos ataques ya en Alemania, pero ya están preocupados por mejorar la seguridad de sus propios políticos, porque se pueden encontrar con que haya algún tipo de ataque o algún tipo de acopia de lo que está sucediendo en Eslovaquia. Hilary, y ya para despedir brevemente, ¿qué se sabe de la salud del ministro Fico? Bueno, la salud es que al principio era un poco contradictoria. Él recibió 4 disparos. Parece ser que primero dijeron que lo habían operado, que estaba estabilizado, pero que su vida no dejaba de correr peligro. En estos momentos no. Las últimas noticias de hoy mismo es que está estabilizado, está mejorando médicamente hablando, se comunica, habla y de hecho hoy mismo oía decir a unos psicólogos que esperan de qué manera, que será muy importante, de qué manera va él a reaccionar cuando pronuncie las primeras palabras a su pueblo, el que tiene mucho apoyo en todo el pueblo eslovaco, de qué manera reaccione, y eso a lo mejor condicionará incluso la manera en que el pueblo eslovaco siga adelante. Pero en estos momentos, te digo, se encuentran mejor de salud, mejorando, estabilizado y consciente y comunicando. Hilary, Muchas gracias. ha sido un gusto inmenso Sí. conversar contigo, además descubrir cantidad de cosas De Eslovaquia. de Eslovaquia, de la violencia política, cómo comienza por la palabra y lamentablemente tiene la
potencialidad de llegar a ser incluso Física. letal. Afortunadamente en esta ocasión no es así, pero hay que poner el ojo, el foco también a cómo estos entornos y contextos tan polarizados además son caldo de cultivo para liderazgos populistas Claro, que y el en su mayoría lenguaje. se van a los extremos. Y el lenguaje es fundamental, es prácticamente todo. Muchas Sí, señor. gracias, Hilary Ruiz, periodista catalán residente en Eslovaquia, redactor en español para Radio Eslovaquia Internacional. Agradecidos. Por la invitación y saludos para Venezuela. Muchas gracias.